por continuar aquí, por seguir aquí. Gustavo Portalese es uno de los, creo, los mayores expertos que hay en literatura infantil. Es editor de una editorial que se llama Ediciones Modernas del Embudo y que publica libros para niños. Y también hizo una revista, que podéis ver por aquí, que se llama La Leche. Es una revista, desde mi punto de vista, mítica, que trató temas que pocas editoriales en el mundo, sobre todo en la industria editorial, se han atrevido a tratar para niños. Entonces, sin más, os dejo con la intervención de Gustavo. Muchas gracias por venir hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando con esto? Yo no me... ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale. Muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a la Casa de la Lectura, que la verdad que es un espacio extraordinario, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por venir. Acabo de darme cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5 hombres, lo cual les agradezco especialmente porque había apostado con mi hija y me dijo que no iba a haber más de 3 hombres y tenemos 5, lo cual significa que ella me hace un masaje de 16 minutos. Entonces, se lo agradezco. Bueno, no voy a tener muchas presentaciones, voy a ir directamente a mostrarles el trabajo que estamos haciendo y la reflexión. Me hace ilusión esta jornada especialmente, me hace además que quiero reconocerle a Carlos el hecho de que dentro de una jornada de literatura general le dé un espacio a la literatura infantil. Creo que eso es importante, creo que hay como una suerte de hiato o abismo entre el mundo adulto y el mundo infantil que, como ven, en nuestra editorial y nuestra forma de comprender la literatura infantil nosotros tratamos de superar. No porque nosotros consideremos que nuestros libros son igual para niños y para adultos, sino a diferencia un poco de lo que planteaba decir estaba allí abajo, nosotros concebimos la lectura desde nuestra editorial como una lectura compartida, como una lectura de a dos, como una lectura en común. Y la charla que les vengo a dar es una charla un poco vinculada con lo que van a ver mañana y con lo que en cierta medida han visto antes, y tiene que ver un poco con cómo el proceso de edición o el proceso de escritura o el proceso de ilustración se emparentan y están relacionados con la lectura de, ustedes me hablan, la lectura de la actividad lectora. Como nosotros no solamente publicamos libros que propician la lectura, sino nuestros mismos libros son el resultado de lecturas previas. Y una de las cosas, ya para entrar en materia, que a mí me interesan especialmente, es el hecho de que en España, y no solamente en España, creo que en España es el contexto en el cual más fácilmente lo podemos ver, existe una gran ruptura con lo que se produjo, lo que se reflexionó en los años 20 y 30 en la República, y sobre todo con la cultura previa a eso. Obviamente todos conocemos las causas, pero después no ha habido tampoco un trabajo no solamente de recuperación, que obviamente es valioso, o de memoria histórica, que obviamente es necesario, sino de todo, sobre todo de diálogo con lo pasado. Esta mañana al mediodía conversaba con una librera, con Francisla, y le comentaba que a mí un especialista en literatura infantil inglés, Martin Salisbury, me comentaba que le sorprendía muchísimo que como España, teniendo a un Goya, teniendo a un Velázquez, teniendo un arte románico, teniendo incluso a un Greco, no hubiese ilustradores que bebieran de esas fuentes. Inclusive podríamos ir más allá, como fenómenos como las aucas, las aleluyas, toda la imaginería popular tradicional no ha repercutido y no ha tenido continuidad dentro de la ilustración española. Y en eso lo podemos ver en muchas otras cosas. Pero justamente el trabajo que nosotros nos estamos planteando es un diálogo con esa tradición, con ese pasado, y en ese sentido es hacia donde se dirige mi charla. El título de la charla es Los libros para niños, los que hubo, los que hacemos y los que están por hacer. Y empezamos, por supuesto, con los que hubo. Yo no sé si algunos de ustedes conocerán las ediciones que hizo Bartolozzi de Pinocho, publicadas por Calleja, son realmente increíbles, como podemos ver, por ejemplo, en este Pinocho en la China. Fíjense la belleza de las ilustraciones, fíjense la composición y sobre todo esta
elemento muy característico, que es coger a un personaje clásico y crear nuevas aventuras, crear nuevas historias, y siempre con una fuerza extraordinaria. O como por ejemplo un dramaturgo de la talla de Alejandro Casona, mundialmente famoso en los años 30, bueno, que en la América Latina fue el gran referente junto a Benavente. Uno de sus primeros libros, y un libro que todavía hoy merece la pena ser leído, son La Flor de Leyendas. O por ejemplo, el trabajo de, se me fue el nombre, de Zenobia, la mujer de, bueno, no solamente la mujer, pero además la mujer de Juan Ramón, que tradujo un libro para niños de Tagore, prácticamente en el mismo momento en que Tagore lo estaba publicando en la India, y cómo esa vanguardia literaria, ese también beber en las tradiciones, hace que Zenobia traduzca este libro que Juan Ramón decía que era Tagore era el mejor poeta andaluz que estaba presente en ese momento, cosa que divertía. O este libro, que para mí es uno de los libros más bellos, menos conocidos y más interesantes de la literatura infantil española, escrito por Moreno Villa. Moreno Villa era un residente de la Residencia de Estudiantes, un poco mayor a Dalí, Buñuel y Lorca, que vivía allí siendo un soltero de oro, y este hombre emigra después de la Guerra Civil, bueno, al final de la Guerra Civil, a México. En México lo acoge un extraordinario amigo suyo, pero a los pocos meses su amigo muere, y a los pocos meses él se casa con la viuda, y ya muy mayor, bueno, no tan mayor, pero ya con un cáncer avanzado, él tiene un hijo. Entonces él tenía el miedo, entre otras cosas, de que su hijo naciese y él no lo pudiese disfrutar. Y escribe un libro, que es Lo que sabía mi loro, que es este libro que tengo detrás, en el cual él cuenta, escribe los chascarrillos, poemas populares, juegos de palabras, canciones, todo ese repertorio oral tradicional de su infancia en Andalucía, y de un modo u otro, publicado por Manuel Altaraguirre, se convierte en el gran libro símbolo de los hijos de los republicanos en América Latina. Un libro que no se publica en España hasta el 78, si no me equivoco, y es un libro que verdaderamente es una delicia. Pero él, si ustedes ven, hasta ahora he avanzado de lo que sería lo más cercano a un libro álbum actual, que sería el Pinocho. Después hemos pasado a un libro de narrativa como el de Casona, después hemos visto un libro de poesía, a uno de tradición popular, y estamos viendo distintos géneros que, salvo esta excepción, que es un libro más bueno, del 42, son libros de los años 30. Y en los años 30 también se publicaban otros libros muy interesantes, como repertorios de teatros de títeres de cachiporra para que los niños crearan sus funciones. Libros muy económicos, en este caso en catalán, pero también había libros de escultores de primera talla, como Ferran, de la vanguardia, que de pronto hacían, sin filmar, estos recortables para que los niños lo recortasen y creasen la figura de un boxeador, o creasen la figura de un acordeonista, o creasen una diana cazadora, o un caballero con chistera. Era una forma, por un lado, no solamente de acercar el arte a los niños, sino esa idea de que para una nueva sociedad hacía falta una nueva infancia, y esta nueva infancia iba a ser capaz de valorar y de convivir como un lenguaje natural con las tradiciones de la vanguardia, o las tradiciones de la vanguardia. Y en ese sentido es muy interesante ver lo que significaba en los años 30 crear un nuevo tipo de libro para crear un nuevo tipo de sociedad. Eso también lo vemos, por ejemplo, cuando encontramos narraciones zoológicas de Cabrera. Cabrera en ese momento era el director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y este hombre tenía estudios de entomología hiperespecializados, y al mismo tiempo escribía para niños,
y esto se publicaba, por ejemplo, en Gente Menuda o en suplementos para la infancia y en estas recopilaciones de cuentos. Eran libros, además, que sucedía algo también interesante, que cuando a los niños les gustaba el tema, pasaba ya a las colecciones de divulgación que no eran específicamente para niños, pero que muchos de sus lectores eran lectores infantiles, como Este Mundo Alado, que tiene unas portadas más hermosas que yo haya visto, o Estos Animales Microscópicos. Había una obra divulgativa que era genuinamente para todo público y que estaba al mismo tiempo no solamente acercando la ciencia a los chavales, sino sobre todo, quizás lo que me parece más interesante, generando vocaciones, motivando a nuevos ámbitos de conocimiento. Eso también lo vemos, por ejemplo, en los libros de Hilbert. Hilbert era uno de los grandes diplomáticos ingleses, pero al mismo tiempo escribe libros para niños que son fantásticos de leer, que están increíblemente bien escritos y que todos son como pequeñas anécdotas que te hacen pensar. Después hay otro libro que no lo incluí, francamente porque lo presté y no sé a quién, que es una historia del mundo obrero, que está escrito por un ministro socialista durante uno de los momentos más complejos y difíciles de la política francesa. Este hombre, después de las largas reuniones de ministros, se dedicaba a escribir todos los días un pequeño texto sobre la historia del movimiento obrero o sobre la historia de los trabajadores, o al revés, una historia pero no basada en las grandes personalidades, sino en los obreros, para mandársela a sus hijos que se la leyeran antes de dormir. Entonces, todo esto estaba en la época, e inclusive lo vemos en cosas tan, llamémoslas peregrinas, como serían los álbumes de cromos. Aquí vemos un álbum de cromos de Nestlé, donde los textos son increíbles y te hablan del difícil cultivo de la orquídea, o donde te hablan, por ejemplo, de los rayos X, que están revolucionando el momento, y las imágenes son fascinantes y al mismo tiempo con unos textos muy interesantes. Algo distinto, pero también muy interesante, por ejemplo, me ha resultado este libro, que es A través del continente negro. Este es un libro que fue muy revolucionario, porque entre otras cosas fue la primera vez que se hizo un viaje desde París a Dakar en unos coches de Citroën hechos especialmente para el viaje. Pero lo que de pronto me llamó la atención fue encontrar en geografías tan distintas como podría ser Venezuela, podría ser España o Argentina, el comentario inclusive de Julio Cortázar de cómo este fue el libro que él leyó a los 12 años y que le abrió un mundo. Entonces, lo interesante, por ejemplo, además de esta editorial, que yo he seguido mucho rastro, Ediciones Iberia, era que publicaba esta edición, que sería la media, una edición de lujo con tapas de cuero, de suscripciones, en la cual el primer ejemplar que compraba era del Duque de Alba y que también había leído, por ejemplo, lo comenta en su biografía Don Juan, que fue uno de los libros que más le gustaba. Fíjense la diferencia entre Don Juan, Greguerías, Gómez de la Serna o Julio Cortázar, tres escritores, o bueno, dos escritores y un... no sería un rey, sería un monarca, un hombre con sangre azul, pues, de que tenían la misma lectura y que esta lectura también, por ejemplo, la comentaba Ortiz, que se leía en las fábricas de tabaco en La Habana. Entonces se pueden fijar cómo un mismo libro llega a públicos muy distintos y cómo en este caso, esta expedición, pero también había las expediciones de Rasmussen y de la gente al polo o los viajes en globo, eran la verdadera cultura popular que le llevaba a mucha gente y que estaba marcando los gustos, intereses de muchos jóvenes. O por ejemplo, este sería el equivalente al Harry Potter de la época, que también es un libro, en este caso ven además la factura de la portada y de la colección, pero también con ediciones populares, ediciones por fascículos, distintos tipos de libros. Estos son los libros característicos de la lectura de la infancia.
E incluso cosas que yo le tengo bastante manía, como los libros de texto. Aquí tengo la edición francesa porque la española no la he conseguido a un precio decente, si la buscan cuesta como 150 euros o más, en cambio la francesa me costó 12. Un libro de geografía hecho por el gran geógrafo, el padre fundador de la geografía humana. Fíjense la belleza de esta edición, con simplemente 3 tintas, una composición extraordinaria y con textos que plantean al niño la geografía desde su contexto, desde su realidad inmediata y desde un punto de vista muy, muy atractivo. O estas lecturas históricas publicadas justamente, este libro salió 2 días antes de que comenzara la Guerra Civil, donde un maestro hace un trabajo extraordinario para contar la historia de la humanidad desde el día de hoy hacia el pasado. Y francamente es muy, muy interesante, muy, muy bien escrito y muy atractivo. Hay una voluntad verdadera de hacer partícipe a los niños de los cambios que estaba atravesando la sociedad, concebir al niño no en una posición vertical donde yo, adulto, te voy a enseñar a ti, niño, y tú tienes que aprender lo que es importante, sino establecer más bien una relación horizontal, donde yo le quiero comunicar algo al niño y que el niño, a su vez, interaccione con eso. O esta enciclopedia que es maravillosa, que es El muchacho moderno, que ustedes podrán ver artículos como El aterrizaje forzoso o como Cuál es el corazón de un motor. Y bueno, estos son los tipos de libros que hay verdaderamente allí una fuente inagotable. Son libros que no lo debería decir mucho porque yo sigo comprándolos y coleccionándolos. Se consiguen unos precios irrisorios al día de hoy y que muchas veces, desde mi punto de vista, hay personas que no estarán de acuerdo conmigo, me resultan infinitamente más estimulantes y más interesantes que mucha de la oferta editorial para niños actual y para adultos. Y en cierta medida mi trabajo como editor es un poco dialogar, retomar y buscar las fuentes de nuestro trabajo en esto. Bueno, ahora pasamos, viendo el contexto que les quería plantear, ahora pasamos a lo que hacemos, a lo que he hecho. Como dijo Carlos, durante varios años, durante 4 años, estuve al frente de la dirección de la revista La Leche. Éramos 3 personas que nos apasionaba el tema y queríamos hablarle a los niños utilizamos ese eslogan, aquellos que ellos ni siquiera sabían que les podía interesar. Y en la revista fueron 16 números en los cuales tocábamos temas, casi siempre, excepto los monográficos, eran temas dobles, como podía ser, por ejemplo, qué está pasando en Corea del Norte, historia de la alimentación, como podía ser el surf y la situación en Venezuela, como podría ser la ortografía y la homosexualidad, como podría ser el fake news y los fantasmas, como podría ser el nacionalismo y la basura espacial. Íbamos vinculando eso y desde casi el principio de la revista empezamos también a tocar temas más de la realidad, de la cotidianidad social y política del momento. Entonces, por ejemplo, nos interesó mucho explicarle a un chaval qué significaba el Brexit, qué estaba pasando. Y en ese sentido, ¿tengo la varilla por ahí? No, no la tengo. En ese sentido, la búsqueda siempre era tratar de encontrar a la persona que más supiera sobre el tema para que hablara de ello. Obviamente en el Brexit no hay una persona que sepa más, pero conseguimos a un periodista, Nick Lane, que durante muchos años fue corresponsal de The Guardian en España, después formó parte de la plantilla internacional del país, para que Nick le explicara a un chaval por qué el Reino Unido ha decidido abandonar la Unión Europea. Y era muy interesante más el trabajo. Nick es un periodista como un pino, así, una persona que realmente admiro. Y cuando él empieza a explicarlo, me manda el primer borrador de texto y yo le digo, coño, Nick, está fantástico, pero tú no puedes presuponer que un chaval español sepa lo que es la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Hay que explicar un poco eso.
Y entonces, bueno, fue yendo y viniendo el texto varias veces, y en determinado momento Nick me dice, mira, Gustavo, hasta hoy, yo además súper avergonzado de que seguía mandándole a hacer pequeñas correcciones. Y en determinado momento Nick me dice que hasta ese momento, o que en ese momento él sentía que llevaba mucho tiempo sin hacer periodismo, que él ya sabía cómo hacerlo y que el hecho de tratar de explicarle a un chaval qué está pasando con la Unión Europea y qué está pasando con el Reino Unido es muy complejo y muy interesante y es un verdadero reto. Y bueno, ese fue el trabajo que nosotros nos planteamos. Y junto a este artículo, que sería el típico artículo nuestro de actualidad, también conseguimos que Juan Zavala, un niño de, en ese momento, 10 años, campeón nacional de esgrima, nos diera un método de cómo hacer la jugada perfecta de esgrima, y su padre, Javier Zavala, que en ese momento fue Premio Nacional de Ilustración, ilustrará el artículo de su hijo. Ese era un poco también el juego. Y además fue muy divertido porque Juan constantemente le decía al papá que eso no estaba bien dibujado, que él no sabía dibujar, que lo hiciera correctamente. En la revista también nos metimos en cosas bastante frikis, hicimos un número sobre egiptología. La propuesta al mismo tiempo era hacer un número en el cual no habláramos de Tutankamón y de las pirámides, que es lo que siempre se le habla a los niños. Y bueno, entrevistamos a egiptólogos, entrevistamos a gente de una excavación, había artículos acerca de cómo se momifica una momia y por qué no se pudre, etcétera, etcétera. Y entre las cosas frikis y divertidas que hicimos es la primera traducción al lenguaje jeroglífico de Platero y yo. Entonces, una egiptóloga lo tradujo. Y después de haber hecho la traducción, además incluye la explicación de cómo no hay palabras como azabache o color azabache, y ella cómo lo suple. Entonces hay un juego allí bastante divertido. Otro número que nosotros dedicamos, por ejemplo, fue sobre historia de la alimentación y Afganistán. Y aquí explicamos un poco qué son los talibanes, mientras que hacemos una línea de tiempo contando qué ha pasado allí. Entrevistamos, y entrevistamos a una persona además que fue la fundadora, que esa debería ser esa diapositiva, que fue la fundadora del primer colegio para niñas una vez caído el régimen talibán, que el año siguiente ganó el premio Príncipe de Asturias y que en este momento está exiliada porque tuvo que huir. Como les decía, también tenemos un número de basura espacial y nacionalismo, siempre más con ese juego de dos temas muy distintos y tal. Y en este caso entrevistamos a David Armitage, que era el asesor presidencial de Clinton en temas de historia, y que tiene, bueno, él tiene un libro, un tomaco de unas 600 páginas, analizando todas las constituciones escritas en el siglo XIX. Y un poco el juego con David era hacerle una entrevista, y él entró muy a juego de que si un niño quiere redactar su acta de la independencia, ¿qué tiene que hacer? Cómo un niño crea ese documento en el cual se emancipa. Bueno, es un poco el espíritu de la revista. Para cerrar los ejemplos, Daniel Arjona, el jefe de cultura del Confidencial, escribió un artículo bastante divertido. ¿Son capaces los periódicos de decir la verdad? Y en este artículo contamos, bueno, tiene todo un análisis, pero después a nivel de imagen planteamos cómo los 4 rotativos nacionales contarían la historia de los 3 cerditos. Y por ejemplo El País dice: alianza histórica entre los 3 cerditos vence la deriva autoritaria del lobo. El Mundo, exclusivo, los documentos que demuestran que el gobierno se negó a ayudar a los 3 cerditos. El Confidencial, 10 razones por las cuales los 3 cerditos derrotarán al lobo. La 10ª te sorprenderá. El Diario.es, la loba asesinada evidencia la desprotección de quienes no pueden pagar el alquiler. Bueno, entonces ese era un poco el espíritu de la revista, el trabajo que hemos hecho, y siempre un poco inspirados en muchos de los casos, aunque las inspiraciones no sean tan evidentes en estas publicaciones de los años 30. Aquí, por ejemplo, podemos ver
como una portada constructivista rusa sirvió para inspirar, que es la única portada que tenemos a 3 tintas, en general son a 2 tintas, a color, o como una portada de una revista fascista española de los 30 nos sirvió para darle el giro y convertirla en una Afganistán. Bueno, este fue el primer proyecto en el cual yo comienzo ese diálogo con este pasado y voy bien de tiempo, así me voy calmando, que iba a comentar, ya un poco. Y hace ya 3 años, 2 años y poco, junto a Elena Odriozola y Marta Danzón, montamos Ediciones Modernas del Embudo, que es una editorial que está empezando, que tenemos apenas 8 títulos publicados, pero que también vuelve a esa búsqueda de esas raíces y esa continuidad en el diálogo y a crear ese espacio, como les decía, de una lectura compartida, de una lectura que no sea una lectura en voz baja, que no sea una lectura en silencio, sino una lectura en diálogo, una lectura de que no solamente se quede en disfrutar un texto, una interpretación de un texto o transmitir una idea, sino sobre todo, que es lo que nos parece más importante, como vamos a ver más adelante, que propicie experiencias. La primera colección que nosotros juntamos es Colección Te Suena, muy inspirada para mí en 3 cosas. En el libro que les mostré antes, que era Lo que sabía mi loro, por un lado, y otras obras por el estilo, como vamos a ver más a continuación, inspirado en el trabajo de Ana Peregrín, que fue mi maestra, y una pedagoga argentina que llegó en los años 70 y largos a España, que hizo prácticamente todo sobre acá. Y la otra persona que me ha influenciado mucho, Carlos Pérez, que murió también, que fue como el gran especialista de la relación de arte y vanguardia en España. Empezamos con este librito, que yo no sé, me imagino que todos lo conocerán, la historia al menos, que lo hice al revés. A ver, perdón. Este es el libro. Y encontró un huevito. Lo cocinó. Le echó sal. Probó un poquito. Ay, me salté, perdón. Y se lo comió todito. Entonces la estructura del libro es una estructura muy simple. Yo no sé si ustedes se fijan, por ejemplo, que, y esto puede pasar, tienen leña en este caso, y en este caso también enciende el fuego, nuevo con esa oralidad. Y al mismo tiempo nos han pasado cosas muy bonitas. Hay una imagen que la verdad que la debería haber puesto, que me la mandó una maestra, que ve, la imagen aparece en la mano de una niña muy pequeña, de 3 años, junto a la imagen y dice, es como la mía. Y eso es la lectura, el reconocimiento y la identificación con la otra imagen. Este es uno de nuestros libros para prelectores, el más pequeño, es la contraportada. Después otro libro que nosotros hicimos fue, me imagino que todos ustedes o muchos de ustedes conocerán la canción de Yo tengo un moco. ¿La conocen todos? ¿Hay alguien que no la conozca? Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo quiero con deseo, ¿verdad? Y entonces un poco la idea era hacer un libro en el cual viésemos a una niña, un niño, un adolescente, la madre, el padre, la abuela, el abuelo, contando la historia. Entonces siempre vemos lo mismo y al mismo tiempo, bueno, después lo dejo aquí para que lo vean ustedes, es un flickbook, es un libro que si ustedes lo pasan rápido, da la sensación de movimiento. Y bueno, siempre con Elena y yo somos muy lúdicos en esto. Elena es la persona más pudorosa y escrupulosa. Los 2 libros y la mayor parte de los libros que les voy a mostrar son de Elena, es mi socia. Y claro, pero Elena al mismo tiempo es vasca. Entonces, si tú quieres conseguir algo de Elena, le dices, ¿a que no te atreves? Y entonces conseguimos hacer este libro. Y siempre con una nota de juego, una nota lúdica, el texto, después de tener todas las versiones, que además es muy interesante ver cómo los movimientos de la niña, que son totalmente desenfadados, son prácticamente los mismos gestos de la abuela, en cambio la madre es todo poderosa, en cambio el padre es todo ostentoso, el adolescente está metido en sí mismo y solamente retira el pelo de
de su ojo para poder ver el moco. Bueno, van pasando cosas, hay una construcción de personajes, pero al final hay un pequeño texto, hay un epígrafe que dice así: es muy descortés hurgar insistentemente las narices con el dedo, y resulta mucho más insoportable aún llevarse luego a la boca lo que se ha sacado de las narices, o incluso el dedo que se acaba de meter en ellas. Esto puede causar profundo malestar en quienes lo ven. Jean-Baptiste Lassalle, Reglas de Cortesía y Urbanidad Cristiana, 1703. Y hay siempre como esos juegos muy nuestros. El otro libro que publicamos en esta colección es La canción de Cucú cantaba la rana, que también supongo que todos ustedes la conocen. Y siempre que nos metemos en estos proyectos, aparte de toda la parte lúdica, hay problemas que son, aunque no lo parezca, es verdaderamente difícil ilustrar estas cosas. Y además hay un punto para mí básico. Menéndez Pidal decía que la tradición es la continuidad en el cambio y que lo importante de la tradición es la variación. Hace poco me preguntaba un periodista acertadamente que si tiene sentido hacer libros escritos de tradición oral. Y la respuesta, después de pensarlo mucho, es que, entre otras cosas, yo creo que sí, pero buscando las razones, es que nosotros estamos ofreciendo una lectura del mismo modo que otra persona puede ofrecer otra lectura. Y es decir, nosotros nos estamos apropiando para que otra persona también se apropie. Es casi como una representación teatral, que un director lo hace de un modo, otro director lo hace de otro, pero justamente se mantiene vivo en la medida en que haya esas interpretaciones. Y por ejemplo, en el caso de Cucú cantaba la rana, más o menos todos la recordarán: Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, Cucú pasó un caballero, todo va por ahí. Y hay un momento en el cual viene un marinero vendiendo romero, y aquí pasa algo, que en algunas versiones dice, le pidió un ramito, mientras que en otras versiones dice, le pedí. Por ejemplo, la versión de Elena Fortún y Marta Rodrigo, que lamentablemente no tengo el libro original, son de esos libros incomprables de los caros que son ahora, dice, le pedí un ramito, mientras que la edición de Lo que sabía mi loro es, le pedí un ramito. La otra es le pidió y esta es le pedí. Entonces, claro, si él le pidió, fue la rana la que se lo pidió. Pero si él le pedí, ¿qué pasa? ¿Quién está cantando la historia? Hay un narrador tácito. Entonces, claro, Elena llevaba toda la ilustración del libro y de pronto nos encontramos que nos falta el personaje que está contando la historia, que hay que rehacerlo totalmente. Entonces, bueno, creamos este personaje, que es el personaje que solamente aparece en la ilustración, y aparece Cucú cantaba la rana. Y el juego del libro consiste en Cucú. Ustedes ven aquí una serie de siluetas y tienen que identificar la silueta de lo que viene a continuación, debajo del agua. ¿Dónde está? Me la salté. He hecho un PowerPoint desastroso, ¿eh? Cucú, pasa un caballero. Y buscamos el caballero y aquí aparece Cucú con capa y sombrero. ¿Dónde está la capa y sombrero? Y ahí aparece. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tienen el caballero arriba, lo buscamos y aquí está. Después, Cucú, pasa una señora. Bueno, el PowerPoint no sé qué he hecho, en un momento moví, y creo que hay un montón de desastre. Y ustedes a esa señora la identifican. Es Monserrat Caballero. Cucú con traje de cola. Entonces en el juego siempre es ese Cucú que se va moviendo, y ese Cucú en el cual el niño, como además una idea también, es otra parte interesante para nosotros, detrás de esto está el concepto de María Montessori, de que previo a la lectura el niño tiene que ser capaz de identificar las formas. El primer proceso de lectura es la identificación de la forma plana. Entonces aquí hay un juego de ir reconociendo e ir moviendo las imágenes hasta que al final aparecen todos estos personajes, y todos estos personajes a su mismo tiempo, como de madera, con un poco de juego, están basados en estos juguetes que son de una vanguardista checa que se llama Minka Podjatska,
que los hizo en los años 30. Entonces siempre es como todo un juego. Después también hay otro juego que es las guardas, lo que hemos hecho, así cantan las ranas en otros idiomas. En alemán hacen quack, pero en farsi hacen gork, en finés hacen kurnuta, e incluso kapa kapa, o en las contraguardas, en peul hacen un jong, 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 mientras que en quechua hacen rut, tuk, tuk. Y pues también un poco los típicos juegos de nosotros es, has terminado de leer el libro y ahora cántala en otro idioma, y para ello escoge la lengua en la cual quieras cantarlo y reemplaza cualquier cucú por rakta, rakta, cantaba la rana, rakta, rakta, debajo del agua. Y así lo está cantando en farsi. Ese es un poco el juego. El siguiente libro que hicimos fue, bueno, no está en orden realmente, El manicero y un elefante se balanceaba. Todos conocemos la historia, y este libro se compone de dos partes. Vamos a empezar por la cara B, es como un disco que tiene dos lados, y esta cara B es El elefante se balanceaba. Y bueno, empezamos con la letra, un elefante se balanceaba sobre la tela de esta araña, como sabía que resistía, formaba llamar otro elefante. Porque claro, si ustedes se fijan, la canción es totalmente absurda, ¿no? Un elefante se está balanceando, pero no solamente la tela resiste, sino viene otro, y otro, y otro, y otro. Y además para mí es un libro que yo he visto versiones ilustradas, hay dos que yo conozco al menos, y las dos versiones ilustradas me parecen espantosas, verdaderamente feas, horribles. Si te parece una cantidad de elefantes ahí sin ton ni son, y bastante ñoños los elefantes. Pero para mí es un poco lo que sería prácticamente un texto, si no imposible de ilustrar, muy muy difícil de ilustrar. La imagen que todos tenemos es compleja, pero al mismo tiempo hay una curiosidad de cómo hacerlo, y al mismo tiempo encaja con la lógica infantil de cómo se van yuxtaponiendo estos elefantes. Entonces la respuesta de Elena, que me pareció brillante, y no porque la editorial sea nuestra, sino porque Elena es muy muy terca, pero a veces muy muy lista, fue ir sobreponiéndolos. Y a medida que los sobreponía, si ustedes se fijan, cada vez es más difícil identificar el número de elefantes que hay. Hasta que al final es prácticamente imposible encontrar los 10 elefantes. Y todos los textos que nosotros vimos que estaban maquetados de distintos modos, al final componen una telaraña. Entonces tenemos todos los elefantes y el juego de ir identificando los personajes y la telaraña. Y el libro quedó bonito y quedó chulo, pero faltaba algo. Entonces fue cuando se nos ocurrió hacer el disco de las dos caras y contar el lado A. Y para el lado A nos basamos en una orquesta cubana y compusimos El Manicero. ¿Conocen la canción del Manicero? Quizás aquí tenemos una franja de edad donde muchos de ustedes la conocerán, que es la de maní, si te quieres por el pico divertir, ven y compra un cucurucho de maní. Que además para mí tiene un significado personal, porque yo bastante tarde en mi infancia me enteré de que estaba escrita por una persona. Yo siempre pensé que era una canción popular, porque en Venezuela y en el Caribe es una canción que los niños cantan en el cole, que es una canción de recreo. Entonces de pronto que tuviera un autor me llamaba la atención, y también es el juego de cómo la música tradicional y la música popular pueden tener encuentros, pero también jugando con este libro, por un lado, si hay un elefante que se balanceaba en una tela de araña, tiene que haber una tela de araña. Y para eso buscamos una araña que la tejiera, y como muchas personas, que eso también me di cuenta la última vez que viajé a Venezuela, que claro, cuando uno viaja al país donde nació, hay cosas que te das cuenta que no extrañabas hasta que llegas allí. Y yo de pronto me di cuenta que una de las cosas que más me llamó la atención y que más extraño, no es que me hace un efrarte enorme, pero de pronto me di cuenta de que, coño, que me dio una alegría, fue que la gente canta mientras que trabaja. Y aquí no. O habrá alguien que lo haga, pero en general no es lo habitual. Entonces nosotros pusimos una araña que a medida que iba tejiendo la tela de araña, iba cantando la canción del manicero. Y entonces la araña termina su tela de araña, hay un elefante que escucha que alguien estaba cantando el manicero
y por eso todos los elefantes van a la telaraña. Entonces ya el libro queda redondo y ya es una cara B y una cara A de un disco. Esta es la colección de tradición oral. Hay otra colección que es la colección de los libros para los más pequeños, que es la colección que ya sé, muy inspirada también en el libro de los años 30, pero esto sí es verdad que estos libros en España prácticamente, bueno, no conozco ningún caso que haya habido libros para bebés y para prelectores en esa época. Sin embargo, en Francia sí, sobre todo los libros de Nathalie Parent. Y esta historia comienza en un libro en el cual ya sé vestirme sola, y la idea es, ¿y cómo me visto? Y siempre el juego es, que ¿es por aquí? No, mejor así. ¿Por abajo? No, por arriba. ¿Está al derecho o al revés? ¿Es así como lo ves? ¿En las orejas? No, en los pies. Qué fácil es. Es que todo me queda tan bien. Y entonces un poco el juego de este libro no es una cuestión de un libro que quiero un libro para que mi niño aprenda a vestirse o a hacer el desayuno o al proceso cotidiano que sea, sino al contrario, es un libro cuya finalidad es que el niño se sienta orgulloso de la autonomía que va consiguiendo y que el niño incorpore, que pasa muchas veces, que a mí es algo que me fascina, como cuando un niño lee algo, muchas veces se lo aprende de memoria y después, a la hora de vestirse, bromea con la madre y dice, por aquí, con las bragas. Ese juego, ese elemento de que el libro tú no solamente le estás dando una lectura, no solamente le estás dando un contenido, sino sobre todo le estás dando la posibilidad de vincularse simbólicamente con algo y de incorporarlo en su imaginario. Cuando hacemos literatura infantil, estamos poblando un imaginario del niño. Y esa es un poco la apuesta de la colección. Hasta ahora tenemos 2 libros publicados en esta colección, el otro es El desayuno, y la tercera que estamos trabajando ahora en este momento en uno de Ya sé cultivar la huerta, que sería un poco distinto. La tercera colección es la colección que dices, es una colección que lo que me interesa especialmente es darle la vuelta a la tortilla. Libros escritos por niños para adultos. Entonces, sobre todo, es plantear el pensamiento infantil. Cómo los niños ven el mundo, cómo los niños tratan de comprender las cosas que están a su alrededor, cuáles son los problemas morales que los niños se plantean, y aunque no tiene absolutamente nada que ver, está muy inspirado en la pedagogía Freinet y en toda la técnica que trataba de comprender el peor y mal, incluso María Montessori también. Y este libro está escrito por Pía, que es esta niña de acá, bueno, los textos son de Pía, y las ilustraciones son de su madre, y son las frases que Juliana Salcedo recogió de esta niña, entre que tenía, ¿dónde tengo el libro? Aquí, entre que tenía 3 años, que dibujaba así, y cuando tenía 4 años. Entonces, durante todas las páginas del libro recorremos un año en la vida de Pía con sus frases. Y por ejemplo nos dice, hoy soy una vaca, dime hola vaca, y yo te digo mu. O, esto no es Madrid, esto es la cocina. O, grito mucho porque soy pequeña. O, cuando sea pequeñita voy a la barriga de papá. O mi favorita, ¿te imaginas que un día seas tan bonita como esta piña? Entonces, bueno, es un libro muy desafortunado porque salió 2 días antes de que empezara el confinamiento. Entonces, bueno, así que aquí hay más de 30 personas. Si ustedes van a comprarlo, habremos vendido 35 ejemplares. Así que, y es un libro que a mí me gusta muchísimo, un libro francamente bonito. Además, tuve una doble mala suerte, porque cuando lo publicamos, tengo una amiga que es sobrina de Quino. Le dije, coño, se lo vamos a mandar. Y se lo mandamos a Quino, le llegó a Quino y a los 2 días murió. Entonces, yo pensaba tener una linda franja con una frase de Quino que multiplicara las ventas, nada. El otro libro que es nuestra gran apuesta es Sentimientos Encontrados, que ha ganado los mejores del Banco del Libro, ha estado en el listado de la White Raven y ahora ha ganado el Gran Premio de la Bienal de Bratislava, que es uno de los, si no el más, uno de los más importantes premios de ilustración a nivel mundial, y es un libro de filosofía para niños. Estamos hablando de los sentimientos y nos metemos en el tema de los sentimientos, pero desde el punto de vista estrictamente filosófico.
Y es un libro que, como ven en la fotografía, tiene dos franjas, una franja de arriba y una franja de abajo. La franja de arriba son ilustraciones y la franja de abajo son textos. Y entre los textos hablamos de una serie de sentimientos: aburrimiento, admiración, alegría, alivio, amor, angustia, anhelo, ansiedad, etcétera, etcétera. Y las ilustraciones cuentan lo que pasa en una familia a lo largo de 24 páginas. Entonces tenemos el texto de abajo, tenemos la imagen de arriba, y la idea es que ustedes busquen, bueno, si lo muestro mejor aquí, una imagen cualquiera, pueden ver esta imagen, y entonces escogemos una viñeta como esta, en la cual una mujer y un hombre se están abrazando, pero fíjense la gran diferencia si ustedes vinculan esta imagen con la alegría, y cómo es totalmente distinta a si lo vinculan con la culpa, y cómo la imagen también cambia si es vergüenza. Y en ese sentido también nos hace pensar cuál es la diferencia entre la vergüenza y la culpa. La culpa y la vergüenza. O si dice aburrimiento, fíjense como aquí podría haber aburrimiento, pero también puede haber amor. Entonces lo bonito del libro es que cada quien pone lo que quiere ver. Y eso te permite al mismo tiempo reflexionar acerca de lo que sientes, y eso te permite al mismo tiempo proyectar lo que tú sientes en el libro. Entonces el libro, bueno, lo vemos en esta primera imagen, es la diagonal que baja, la abuela que está enferma y va a su habitación, la abuela en la habitación está en cama, está mal. En la siguiente imagen vemos cómo la muerte la viene a buscar, tenemos al niño allí expectante, una mascarada, una pesadilla, la abuela muere, se va más allá de la viñeta de abajo y aparece como fantasma, como espíritu, arriba. Al mismo tiempo comienza otra historia, que es la historia de la madre que está embarazada y va a parir, el padre que está angustiado. Entonces es un libro donde van pasando cosas y donde los textos, como les digo, si después da tiempo les leo un pequeño fragmento, no quiero pararme ahora porque ahora sí me estoy retrasando, van pasando muchas cosas y cada quien puede leerlo. Es un libro sobre todo que permite el hablar, el discutir, el pensar. Es un libro que no hay que leerse en un tirón, un libro que te lo puedes leer, dejarlo, tirarlo, volverlo a recuperar. Y bueno, este es el libro, el proyecto que a Elena y a mí nos hizo montar la editorial. Fue un trabajo de casi 10 años, tanto a nivel de la ilustración como a nivel de los textos, obviamente intercalándolo con otras cosas, parando, etcétera, etcétera. Y bueno, ha sido como nuestra gran apuesta editorial y nos ha dado muchísima alegría, tanto a nivel de reconocimiento como, lo comentaba hoy, por ejemplo, el trabajo que ha significado para mí que este libro haya sido leído por un grupo de lectura de mujeres presidiarias y el encuentro con ellas y las discusiones que generamos, que fueron apasionantes. Y después la última parte, y muy rápida, de que les voy a hablar de la conferencia, tiene que ver con los libros que están por hacer. Los libros que están por hacer, en nuestro caso, lo que estamos trabajando en este momento, fíjense la cantidad de temas y la cantidad de opciones que les planteé de los libros de los años 30, pero nosotros vamos muy poco a poco, hacemos 3 libros al año, a veces 3, a veces 2, esperemos que en algún momento 4. Y el primero que les quiero mostrar está basado en un libro francés, que a su vez está inspirado en un libro ruso, en el cual se llama Todo Cambia, y a partir de eso nosotros nos basamos para hacer un libro de cuentos clásicos. El libro de Todo Cambia tiene 2 imágenes superpuestas, de cómo era antes y cómo era después el fuego, o cómo era antes y cómo era después la iluminación, o cómo era antes y cómo era después el agua. Está basado, como les decía, en este libro ruso, que también en el caso ruso es más interesante, que tiene que ver con los cambios positivos que trajo la era soviética frente a lo primitivo anterior, y son libros que tienen una gafa. Entonces, tiene una ilustración, si ves como una gafa del color azul, desaparece lo azul y se ve lo rojo en negro y viceversa. ¿Entienden el mecanismo, no? Lo bajas, lo subes y velo. Y con nosotros hemos hecho ese libro, Los cuentos tradicionales, en sus versiones tradicionales.
Creo que además es un acto político en este momento, la idea de que hay que volver a leer Caperucita, hay que volver a leer La Cenicienta, hay que volver a leer La Bella y la Bestia y tal, sin ningún tipo de política correctamente correcto, y tratando de ir a los textos originales. Entonces, aquí vemos las dos imágenes contrapuestas. Si lo vemos a través de una gafa, lo vemos así. Si lo vemos a través de la otra gafa, lo vemos así. Igual pasa con ¿qué cuento es este? Muy bien. Si lo vemos con unas gafas, es esto. Si lo vemos con otras gafas, es esto. También es divertido estas cosas que trabajamos mucho en ello y que lo disfrutamos muchísimo, que la sirenita se está comiendo una gamba rebozada. Después, ¿este cuento qué es? Barba Azul, muy bien. Barba Azul, así lo vemos de un modo, así lo vemos de otro. Y bueno, aquí están todos los cuentos. Fíjense como, por ejemplo, nosotros nunca podríamos publicar esta ilustración en un libro para niños si no hacemos la trampa de que no se vea, que es el juego. Y bueno, creo que son libros que generan debate, creo que ese debate es necesario. Y creo que estamos sobreprotegiendo mucho a nuestra infancia, que son increíblemente listos y que ellos son capaces de identificar si hay maltrato a la mujer, cuál es la imagen, etcétera, 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 pero que hay que devolverles una literatura infantil no edulcorada. Y los otros libros que yo estoy fascinado son con los libros de lecciones de cosas. Yo con esto termino. Estos libros eran libros que partían de un principio pedagógico, que era agarrar un objeto y tratar de verlo como si lo vieras por primera vez y tratar de contar todas las conexiones que hay en ese objeto, como, qué sé yo, por ejemplo, cualquier objeto. Un vaso significa el vidrio, significa un mineral, un mineral. Significa una materia prima, pero al mismo tiempo significa una técnica, pero al mismo tiempo significa que está vinculado con un contenido, pero al mismo tiempo significa, no es lo mismo un vaso en la Edad Media que un vaso en la Antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por ejemplo, aquí hay cosas muy interesantes como el paraguas, en primera lección de cosas, el reloj, o más desde el punto de vista científico, va vinculando acerca del abejorro y el caracol. Y durante el confinamiento yo me propuse todos los días escribir una lección de cosas. Obviamente siempre me creo algunas reglas, no podía consultar ningún libro, a pesar de que tengo una biblioteca bastante chula, y todo era agarrar un objeto cotidiano que estuviera en casa, salvo la tabla de surf, que era el único objeto no cotidiano que estaba en casa, pero era un homenaje a mi hermano que tenía una tabla de surf que pululaba por la casa cuando yo era adolescente y que nunca nadie sabía dónde ponerla. Y a partir de ese objeto escribir un texto en el cual reflexionáramos sobre ese objeto. Y dio la casualidad que además una amiga, su marido, estuvo ingresado bastante mal con COVID y era también como una suerte de regalo que yo le hacía para que ella se lo leyera a su hija cada día. Entonces hacemos un texto sobre el botón, y aquí está un hilo semejante a los de Desiree. Y vemos además como en la página izquierda la niña va cosiendo y la página la penetra, ¿no? Y va pasando para allá, pero también distintas formas del cosido, como hacer un collar de botones, los distintos materiales con los cuales se han hecho botones en la historia, el museo efímero del botón, pero también podemos hablar de la pelota, y en la pelota vemos los distintos tipos de pelotas, por sus tamaños, dimensiones, formas, etcétera, etcétera. Para qué nos sirven las pelotas, como cada pelota está definida como un juego. Las pelotas olímpicas, al mismo tiempo cómo hacer unos malabares. El frisbee, cómo hacer un lanzamiento perfecto. Después esta cosa que yo flipo, que es la cantidad de nombres que tienen las distintas partes del frisbee. O, por ejemplo, esto no es un frisbee, esto es un ovni, porque de pronto yo me di cuenta que el surgimiento del frisbee coincide con el surgimiento de la cultura de los ovnis y de los extraterrestres. Entonces, bueno, vamos haciendo libros así, son libros de actividad, son libros de juego, son textos reflexivos, son textos de cierta intención elucubrativa filosófica,
Y es un poco nuestro juego. Nuestro juego siempre es buscar géneros del pasado y darle una nueva lectura y darle una nueva utilidad. Y bueno, estos son los libros que estamos haciendo. Hay más proyectos en curso, pero es un poco lo que quería plantear con la invitación que me hizo Carlos de cómo la creación nuestra se basa en algo y al mismo tiempo lo vivenciamos como lectura y ofrecemos eso para que otras personas hagan otras lecturas y ofrezcan otras cosas. Y si hay algún, no sé si estamos tiempo con preguntas, no sé, ustedes me dirán. ¿Sí? Sí, claro. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, estoy encantado. ¿En qué os inspirasteis para hacer Sentimientos Encontrados? Bien, a ver, hay varias inspiraciones. La primera para mí fue el trabajo con niños. En determinado momento yo estaba trabajando en Rivas hacia Madrid, que es una urbanización satélite de Madrid, y a mí me llamó mucho la atención trabajando con los chavales su escasísimo vocabulario de sentimientos. Y cómo de pronto en particular utilizaban siempre en determinadas situaciones, por ejemplo, abandonan a Hansel y Gretel en el bosque y dicen, ¿qué se siente? ¿Qué se están sintiendo? Algunos te dirán miedo, pero muchos utilizan la palabra estrés. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo constantemente aparecía la palabra estrés. Y de pronto dándole vueltas a eso, me di cuenta de que el estrés es un sentimiento que los adultos aceptamos y que está valorado positivamente. Significa esfuerzo, significa dedicación, significa que estás tratando de hacerlo mejor, significa ser productivo. En cambio, que un niño se siente miedo, que se sienta abandonado, que sienta soledad, que sienta angustia, los adultos inmediatamente lo rechazamos. Y el tema para mí, otro de los temas también me parece importante, es el hecho de cómo la ilustración te permite proyectar como una imagen, y en ese sentido también en esta experiencia en Rivas, una experiencia que fue muy muy bonita, que hubo un día que estábamos en una clase con niños de 9, 10 años y estábamos hablando sobre, yo les estaba mostrando, el proyecto era un poco más largo, el proyecto era hacer una biblioteca escolar y lo que yo les estaba planteando a los maestros era la apuesta porque los niños escogieran sus propios libros y hacer toda una actividad para que llegáramos a eso. Y una de las cosas que pasaba habitualmente era, cuando vamos a contar cuentos tradicionales, cuentos clásicos, qué versiones escogen los maestros y qué versiones escogen los niños. Entonces, una de las actividades consistía en leer distintas versiones de Hansel y Gretel. Y hay una versión que es la versión de Matoti, que es en blanco y negro, expresionista, muy dura y muy bestia. Y curiosamente fue una versión que prácticamente ningún maestro hubiera metido en el aula y que fue la que los niños escogieron. Y en esta versión hay una imagen en la cual Hansel está tirando de Gretel en un bosque negro que está prácticamente comiendo a los niños. Y de pronto uno de los niños plantea que quién tiene más miedo, si las niñas o los niños. Empieza a haber una gran discusión y la maestra inmediatamente va a intervenir, me va a dar una arenga de igualdad y yo le digo, espera. Y bueno, empieza la discusión, un poco risible, un poco no risible, tal. Y en determinado momento hay un niño que nunca hablaba, que levanta la mano y dice, yo creo que Hansel puede tener más miedo, no lo sé. Pero él tiene que demostrarle a su hermana pequeña que no tiene miedo, porque si no la hermana pequeña se va a poner a llorar y no va a seguir querer corriendo y lo va a jugar el lobo. Y entonces lo que me sorprendió es que al salir de esta clase, yo me quedé con lo que dijo el niño, pero al salir de esta clase la maestra me contaba cómo este niño tiene una llave y todos los días tiene que salir con su hermanita, atravesar todo un descampado, llegar a su casa, abrir la puerta y esperar a sus padres que lleguen hasta las 9, 10 de la noche. El niño había proyectado eso allí. Y ese trabajo de proyección a mí me pareció que era la clave. Y al mismo tiempo, mi formación es filosófica y yo siento que todavía mucha de la filosofía nos da buenos recursos para identificar qué es lo que sentimos y establecer, por ejemplo, matices entre qué diferencia los celos de la envidia, o, por ejemplo, una cosa que me resultó bastante bonita el otro día, de un niño de 7 años que estaba leyendo el texto que es Nostalgia, Anhelo, Saudade y Melancolía. Y cuando lo termina de leer, la saudade no es un sentimiento que tenga un niño, salvo quizá que sea inmigrante. Pero este niño dice, ya lo entiendo.
lo que siente la abuela es saudade. Entonces, ¿cómo te permite identificar lo que otra persona siente? Ese es un poco el espíritu del libro y esa sería una de los orígenes de la obra. Interesante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Quiero preguntar una última apreciación. Trabajáis mucho nuevos formatos un poco diferentes, me refiero libro con corte, técnicamente tenéis problemas con imprentas, me refiero. El mundo del libro en España, en cuanto se mete en formatos diferentes, suele acabar en China. Sí, a ver, ¿cómo hacéis este tipo de trabajo? Nosotros solamente trabajamos con imprentas españolas, empezamos con una primera imprenta y después empezamos una segunda. Tenemos la suerte de tener un impresor extraordinario y tenemos la suerte más de tener un impresor que básicamente vive de hacer formularios para la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha. Entonces el hombre económicamente le va bien, pero se aburre un montonazo. Entonces cada vez que le ponemos un proyecto, el hombre flipa y se pone a trabajar y lo sacamos juntos. También es verdad que salvo este libro, todos los libros nosotros hemos empezado haciendo la maqueta y después el libro. Trabajamos al revés de cómo se solía trabajar, de tal manera de ver si es viable o no viable el libro. Un ejemplo bastante bueno es el de este libro, que nosotros originalmente lo que queríamos hacer era que estas imágenes fueran impresas en papel vegetal. Y entonces pero técnicamente es imposible porque se arruga. A ver, lo podíamos hacer, era costoso, pero sobre todo el deterioro del libro era enorme. Entonces, y además del costo. Entonces no lo podemos hacer, lo cual nos lleva a otra cosa. En líneas generales eso, jugamos mucho con los formatos y experimentamos mucho, pero siempre pensando en el formato. Digamos, nosotros tenemos, como te digo, nosotros jugamos mucho con reglas. Y una regla básica es hacer los libros lo más económico posible. Eso para nosotros es vital. Nosotros no queremos hacer libros de artistas, nosotros queremos hacer libros que no son baratísimos, porque nuestros tirajes son pequeños, porque trabajamos con imprentas españolas y porque utilizamos buenos papeles, pero los precios son bastante accesibles y bastante competitivos. No podemos ofrecer los precios de Delvives, o de algunos libros de Delvives o de Susaeta, pero sí ofrecemos unos precios buenos. Y la otra regla que tenemos es los formatos están en función de lo que queremos contar. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros nos hemos puesto a parir muchísimo por utilizar esto. Y la verdad que lo queríamos y estamos apostando por ello. Entonces, sí, el tema de ese juego es importante. ¿Qué nos está pasando ahora? Que, por ejemplo, el libro que les mostré de los cuentos tradicionales, no conseguimos en España quien nos haga el visor. Eso hace 10 años era facilísimo encontrarlo, pero prácticamente todas las empresas que lo hacían han cerrado o han vendido la maquinaria, y las que nos lo hacen nos ofrecen solamente el bit sobre el cartoncito en €1,50, lo cual significa que el libro se dispararía de precio bárbaramente. Entonces todavía en este momento estamos hablando con una gente en Portugal, que bueno, no es España, pero debería serlo, que quizás no lo pueda hacer, y si no vamos a tener que ir a China, no nos queda otra. Pero en principio la idea es siempre trabajar. Por ejemplo, este libro es el libro más costoso que tenemos, y prácticamente si lo hubiéramos hecho en China nos hubiéramos ahorrado bastante. ¿Qué pasó? Que también es verdad que cuando lo sacamos fue cuando hubo la crisis del canal de Suez y no hubiera llegado a tiempo y hubiera pasado otra cosa. Pero sí, la apuesta es hacerlo aquí. Yo creo que cerramos, si te parece. Para cerrar les quiero leer un fragmento muy rápido y con eso cierro. Les voy a leer, por ejemplo, curiosidad. No podemos hacernos preguntas sobre aquello que no conocemos. Tampoco tiene sentido formularlas cuando sabemos de antemano las respuestas. Para poder plantear una pregunta sincera, tenemos que saber y no saber. Entre esa seguridad e indiferencia que nos brinda lo conocido, esa incertidumbre
e indiferencia que produce lo desconocido, se mueve y nos mueve la curiosidad. Siempre son más las cosas que no conocemos que las que conocemos. Por lo tanto, siempre son más las cosas que no nos interesan que las que nos interesan. ¿Por qué no nos interesa lo que no nos interesa? Buena pregunta. En todo caso, para que algo llame nuestra atención son necesarias cierta disposición, ciertos estímulos y además confiar en que somos capaces de conocer y entender aquello que no conocemos ni comprendemos del todo. La curiosidad no es muy distinta de la libertad. Ambas conllevan cierta intranquilidad, exigen el cuestionamiento de algo que se da por supuesto, tienden a alimentar el deseo, la imaginación, la desobediencia y la necesidad de compartir nuestras conquistas. Y así, como siempre se puede ser un poco más libres, siempre se puede ser un poco más curioso. Los temerosos de la libertad oprimen la curiosidad. Una de sus tácticas más habituales es difamarla. Lo hacen, por ejemplo, cuando identifican al curioso como el chismoso. Nada tienen en común. El conocimiento del que aspira y cotilla no busca entender, sino dominar. Le mueve la envidia, no la afinidad con lo desconocido. Se vale el cuchicheo y el secreto, no del entusiasmo desinteresado. Su objetivo es producir malestar, no un saber compartido. Sentimos curiosidad porque somos imperfectos y lo sabemos. También porque disfrutamos haciéndonos preguntas. Cuando encontramos sentido de las cosas, comenzamos brevemente nuestro omniabarcante desconocimiento y es muy agradable. Algo similar, pero con mayor intensidad, ocurre con la sorpresa, el asombro o la admiración. A diferencia de la curiosidad, estos sentimientos siempre vienen de improviso. Responden más a la fuerza de un estímulo que viene de afuera que a nuestra disposición interna. Lo inesperado produce sorpresa, el escalofrío de la novedad, asombro, las cualidades extraordinarias, admiración. Deslumbrados, tenemos la fortuna de ser partícipe de lo bello, lo verdadero, lo bueno o lo justo. Sin lugar a dudas, esta experiencia deja su huella en nosotros y, como era de esperar, también suscita nuestra curiosidad.